Perfecto. Bueno, justamente nos habíamos quedado en este tema del día de ayer, en el cálculo del IMSS, que justamente revisamos las plataformas. Ya también les hice el comentario de eh, cómo se puede pagar menos el IMSS en caso de que haya alguna incapacidad, que es necesario que tengan el SUA para poderla registrar, porque si no se tiene el SUA, como lo comentábamos ayer, pues el IMSS no te va a descontar ninguna semana, ¿verdad? O ningún día de las incapacidades que tengan los trabajadores. El IMSS te va a cobrar los 31 días que cotizó en el mes y los 61 días que cotizó en el bimestre. Si nosotros quisiéramos registrar esas incapacidades y no pagar esas cuotas de ese trabajador porque estuvo de incapacidad, forzosamente tenemos que tener el SUA para que se disminuyan estos días que estuvo de incapacidad el trabajador. Y justamente para concluir este tema de IMSS Infonavit, en el 2025 se acaba de modificar la ley del Infonavit y acaba de tener pues algunos cambios. De la ley de Infonavit, uno de ellos, bueno, es que también va a pesar, bueno, además de que da créditos para vivienda y para adquirir una vivienda, pues ahora también va a implementar la estrategia o va a tener también una estrategia de arrendamiento para los patrones, que es lo que la idea que tiene Infonavit es de, pues ahora ellos empezar a construir las casas y pues al trabajador darle dos opciones, ¿no? Una, la opción de compra para que pueda adquirir su vivienda como actualmente se lleva a cabo, se le da un crédito para adquirir una vivienda y ahora la nueva opción que va a dar la ley de, bueno, el Infonavit va a ser que pues también la puedan arrendar, ¿no? Arrendar, de hecho, se puede arrendar hasta 10 años y después de 10 años también te pueden dar la opción de compra, tomándote en cuenta las rentas que ya diste durante esos 10 años, pues también te las van a poder tomar, bueno, te las van a tomar en cuenta para poder, pues, tomártelo como saldo, ¿no? Para que nada más la parte que se diferencia de la deuda, pues la pague el trabajador, ¿no? Y se quede con la propiedad. Y justamente estos arrendamientos que se planea que se tengan, se van a descontar exactamente de la misma forma que los créditos Infonavit. O sea que pues el Infonavit va a asegurar su pago porque pues el Infonavit va a cobrárselo directamente al patrón, ¿no? Con el que esté dado de alta el trabajador. Y pues ya el patrón tendrá la obligación de hacer las retenciones en su trabajador, tal cual como lo revisamos ahorita, con los créditos Infonavit. Y pues para que esto suceda o para que los trabajadores tengan derecho a esta nueva prestación que se va a tener de arrendamiento, pues los derechohabientes o los trabajadores van a tener que pues estar por lo menos un año cotizando, ¿no? Tener un año de antigüedad en su trabajo o cotizando para poder ser pues poder tener este derecho, ¿no? De solicitar este préstamo de arrendamiento. Y justamente como les comentaba, las aportaciones van a ser trimestrales, el patrón las va a pagar y pues obviamente el patrón tiene que retenérselas al trabajador. Y bueno, justamente lo que les comentaba el día de ayer, también para este tema del Infonavit en específico, se va a suspender los descuentos por incapacidades o ausencias. Ayer les comentaba que si un trabajador tenía una ausencia porque tuvo una incapacidad, nosotros podíamos meter o ingresar esa incapacidad al SUA y automáticamente cuando nosotros realizáramos el cálculo de nuestras aportaciones en el IMSS, pues de ese trabajador en específico no nos iba a considerar todos los días cotizados, porque el SUA automáticamente descontaba los días de la incapacidad. Pero para la ley del Infonavit, pues el Infonavit justamente la acaba de modificar y, pues nos indica que pues al Infonavit no le importa si el trabajador estaba de incapacidad o no, si se ausentó y no recibió sueldo incluso porque estaba de incapacidad, pues las aportaciones de su crédito se tienen que seguir dando normalmente. Y ya el patrón pues se tendrá que poner de acuerdo con el trabajador el cómo le va a descontar esas aportaciones, ¿no? Pensemos que hay un trabajador en nuestra empresa que por alguna razón tuvo una incapacidad de 30 días, no fue a trabajar todo un mes, o todo, no sé, 60 días, que te haya tenido, no sé, que no haya trabajado ni el mes o el bimestre completo. Y pues justamente cuando lleguen nuestras emisiones
como patrones y tengamos que pagar, pues ahí va a aparecer el crédito de esta persona que tenemos que pagar, ¿no? Pero, o sea, obviamente el patrón ya tiene la obligación de pagar esa aportación, ¿no? Del crédito, porque van a aparecer en sus emisiones. Pero pues el patrón no le retuvo nada al trabajador, ¿verdad? Porque el trabajador ni siquiera fue a trabajar, no se le pagó un sueldo. Entonces, justamente aquí es donde pues también entra un problema porque ahora están dejando al patrón pues, la responsabilidad de pues ponerse de acuerdo con el trabajador y cobrarle como pues como pueda, ¿no? Porque el patrón, mientras esté dado de alta el trabajador, el patrón tiene que seguir cubriendo sus aportaciones de crédito Infonavit, ¿no? Y bueno, esto está en la reforma, en el artículo 29, que es que las incapacidades y las ausencias, pues ya no van a ser, ya no se va a suspender para el descuento. Y pues todas las cuotas deben de ser cubiertas por el patrón. Entonces, con estas modificaciones en esta ley, pues prácticamente pues el Infonavit va a asegurar su pago, ¿no? Independientemente si el trabajador pues está recibiendo alguna percepción o no. Dime, Brenda. Cuando la persona está desempleada, entra un seguro por desempleo. Sí, aquí, bueno, ya cuando la persona o cuando el empleado está, bueno, cuando la persona ya como persona física está desempleado, ya pues entra, ahora sí pasa a ser como responsabilidad de la persona porque ya no hay un patrón, ¿no? Con el que esté dado de alta. Entonces ahí sí, pues el trabajador pues tiene ciertos apoyos, ¿no? Como es el seguro de desempleo y pues ya también, incluso también justamente cuando suceden ese tipo de cosas, pues luego llegan a modificar su factor de descuento o su porcentaje de cuota fija para que pues el trabajador pueda seguir haciendo aportaciones por fuera, ¿no? Y a lo mejor pues ya no está recibiendo algún salario de algún patrón, ya incluso no está dado de alta en el IMSS por el desempleo, pero pues el trabajador ya de manera individual tiene que seguir haciendo sus aportaciones. Entonces Y ya una ese, vez, sí, dime. y ese modificación del factor lo hace en automático el Infonavit. Cuando entra el seguro, en automático te modifica ese factor. Bueno, comúnmente cuando entra pues sí, cuando se da de alta en el seguro, pues obviamente se llega a modificar también este factor, ¿no? Todo depende igual justamente del trabajador, de cómo lo acuerde. Incluso hay veces que se reactiva automáticamente. Hay empleados que, pues, no sé, se dan de baja por este desempleo, no pagan sus cuotas, digamos, de algunos meses porque pues están desempleados y luego entran a un nuevo trabajo y se les da de alta y pues eso automáticamente en el momento que se les da de alta pues como que se reactiva con el último factor de descuento que se quedó vigente y con los últimos datos que tenía el IMSS, el Infonavit, perdón, y ya en base a eso se empiezan a hacer sus cálculos para su descuento. Gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, bueno, esta ley apenas entró en vigor este año. Pues afortunadamente todavía no hay pues todavía no entra como tal, o sea, ya entró en vigor, pero todavía no se empieza a llevar a cabo, ¿no? Porque pues todavía no están las viviendas que se planea el Infonavit va a construir para el arrendamiento, ¿verdad? Pero pues se planea que en el futuro o en un futuro pues se empiece a manejar también este tipo de préstamos, ¿no? De créditos de Infonavit que sean de arrendamiento. Ok, perfecto. Ya lo hemos revisado también ayer el índice de su empresa. Y el último tema que teníamos también pendiente por revisar era justamente lo que les comentaba de el impuesto sobre nómina. Como sabemos, bueno, este impuesto es un impuesto estatal, entonces varía, ¿no? Dependiendo del estado, hay un porcentaje que se cobra por el impuesto sobre nómina, hay fechas específicas para el pago y también hay incluso conceptos que cambian dependiendo de un estado a otro. Este, comúnmente el impuesto sobre nómina en algunos estados también se conoce como remuneración al trabajo subordinado y como les comentaba, cada identidad pues impone su tasa y su impuesto, ¿no?
su porcentaje. No sé, en Nuevo León es el 3%, ¿no? Lo comentábamos ayer. Sí, sobre el salario bruto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿saben qué día tienen como fecha límite para pagar el 3%? Bueno, el impuesto sobre nómina ¿El allá? 17? ¿Hasta el 17 lo tienen? Ok, perfecto. Porque les voy a comentar, digamos, aquí yo había puesto esta pequeña tabla comparativa, donde, bueno, en el estado de Nuevo León, pues estaba la tasa del 3% y aplica sobre el monto total de las remuneraciones pagadas. No sé si allá, cómo se llame también por este impuesto al trabajo remunerado Se y llama, su subordinado. ¿cómo, perdón? Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, que también nosotros es una de las que más manejamos, que presentamos el impuesto en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se llama impuesto sobre nómina, así como tal. Y en el Estado de México también se llama impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal. Ese es el diferente concepto, ¿no? Cada estado le pone un concepto diferente y un porcentaje diferente. En la Ciudad de México, justamente apenas en este 2025 se acaba de modificar la tasa, se modificó del 3% al 4%. Es una de las más altas de todo el país. Incluso la mayoría de los estados están en una tasa del 3%. Hay algunos estados que incluso tienen todavía 2,5, pero pues ahorita el gobierno de la Ciudad de México acaba de modificar este por sí al 4%. Bueno, tiene algún justamente yo creo que porque lo acaban de implementar, pues para que no sientan el golpe todas las empresas que tienen la obligación de pagar ese impuesto, pues está haciendo por lo menos de este año, cercano que tenga y de 1 a 10 trabajadores, de las empresas que tengan trabajadores de 1 a 10 permanece el 3%, no tiene prácticamente aumento, aunque se genera el pago y se presenta el impuesto, sí te genera el cálculo en la base del 4%, pero ahí aparece un subsidio y te lo ¿no? el 1%, y pues terminas pagando el 3%. Para las empresas que de 11 trabajadores a 50 trabajadores, eh, eh, está un subsidio del 0,5, entonces terminan pagando el por ciento. Y para las empresas que ya tengan más de 50 trabajadores, es la cuota de 4% impuesto sobre nómina. Y en el Estado de México, igual se queda el 3%, es una de las que más manejamos. Entonces, es igual el 3%. Y pues esta obligación pues prácticamente la tienen personas físicas o morales pues que tengan trabajos, ¿no? Que tengan algún trabajo remunerado, ¿no? Que tengan trabajadores, se tiene que pues pagar este subsidio. Incluso, perdón, este impuesto. Incluso como les comentaba, hay en la ley fiscal de cada estado incluye, como es un impuesto estatal, también cada estado pone determina bien cuáles son los conceptos que van a incluir este pago del impuesto sobre nómina, y pues la mayoría incluye sueldo, salario, bonos, primas, comisiones, e incluso hay pagos que no son como tal como sueldos y salarios, también hay en México, por ejemplo, en los por asados a salario y por anticipo de remanentes. En, en México, por ejemplo, incluso se deben de incluir. Y también en algunos se incluye el aguinaldo y en algunos incluso se incluye la PTU, lo que se paga de PTU. Y por ejemplo, en este aspecto, pues un ejemplo claro, en la Ciudad de México, en su ley estatal en su ley fiscal de la Ciudad de México, no cuenta
como base para el pago del impuesto sobre nómina. Estado de México sí lo cuentan. Entonces ahí también hay varias diferencias del Estado para justamente considerar esta base gravable de lo que va a incluir o que se va a tomar para el impuesto sobre nómina. Y también pues la periodicidad para el pago pues la va determinando cada estado y pues hay las deducciones y algunos estímulos pues también lo va pues lo va dictando cada estado, ¿no? Como es el caso que les comentaba de la Ciudad de México que pues por el momento tiene algunos estímulos, ¿no? Algunas condonaciones en el impuesto para ciertas empresas y ciertos trabajadores que tengan las empresas, ¿no? Y también justamente les comentaba que, pues, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, está en la ley de Hacienda del estado de Nuevo León, en el artículo 156 que pues se paga el día 17. En la Ciudad de México también se paga el día 17 y está pues en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 158. Y por ejemplo, en el estado de México, el día límite de pago es el día 10 de cada mes y pues se encuentra igual en el Código Financiero del Estado de México, en el artículo 47. Entonces, pues bueno, hacer un impuesto estatal, cada estado va poniendo las fechas y los porcentajes que los determinan y pues hay que cumplir, ¿no? También hay que tener justamente el fundamento legal para justamente revisar qué conceptos son los que van a incluir en la base gravable para el cálculo de este impuesto sobre nómina. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte, no, pues, Ok, perfecto. Y bueno, pues ya concluyendo, no sé si tengas alguna duda, Guillermo. No. Ok, bueno, No, 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 Julio. ok, perfecto. Es que ya no Bueno, quiero activar el micrófono porque se escucha el eco y así. Pero no. ok, perfecto. Bueno, con esto último del impuesto sobre nómina, pues concluimos también justamente el tema 2. Aquí había puesto igual todavía algunas cuotas de IMSS y Fonavit y los impuestos locales porque no lo habíamos concluido. Pero pues para este temario 3, para este tema 3 y este día 3 de clase, pues tenemos todavía pendientes algunos temas, ¿no? Por revisar. Uno de ellos va a ser, bueno, teníamos pendiente el cálculo del crédito Infonavit, que revisamos, los impuestos estatales, y pues también teníamos pendiente justamente este tema de el cálculo de finiquito y liquidaciones, y pues también revisar justamente este tema que habíamos visto en el sistema de nóminas, ¿no? La nómina, ver cómo es el sistema del NOMIPAC, para que pues también conocieran un poquito de cómo es que se hacen estos cálculos, pues ya de manera automatizada, ¿no? Ya en el sistema. Ok, y bueno, vamos a dar inicio para revisar estos conceptos, ¿no? Uno de ellos, el primero, es lo que vamos a revisar es el cálculo de finiquitos. Y bueno, pues el pago de finiquitos se realiza pues cuando se termina una relación laboral, ¿no? Y bueno, como el pago de finiquitos es cuando se realiza sin responsabilidad del patrón, ¿no? Sí, sin responsabilidad cuando el cliente renuncia, cuando el cliente falta más de 3 veces en un periodo de 30 días, cuando abandona el trabajo, cuando pues se puede despedir de manera justificada también, ¿no? Que el trabajador pues llegó eh, de manera inconveniente al trabajo, no sé, que llegó alcoholizado, bajo sustancias, que robó algún producto, algún equipo, pues todo eso, ¿no? Que le permita al patrón despedirlo justificadamente o pues que también el trabajador haya decidido renunciar, pues en esos casos se va a hacer este pago de sus finiquitos, ¿no? De su finiquito. Y el finiquito, pues lo único que se va a incluir va a ser sus salarios de vengados, los salarios que se le deban hasta ese momento, en caso de que, un ejemplo, se vaya a mitad de quincena, por ejemplo, ahorita que se vaya hoy 24 de abril y pues la nómina es quincenal y haya trabajado pues del 16 al 20 de abril o al 20, perdón, al 24, pues se le van a pagar esos días. Las vacaciones proporcionales que tenga, aquí también vamos a revisar si pues el trabajador también pues le deben algunas vacaciones, que no haya tomado vacaciones,
más aparte las vacaciones proporcionales y pues la prima proporcional, ¿no? La prima vacacional que le corresponda de esos días de vacaciones. También se le va a pagar su aguinaldo proporcional, lo que le corresponda hasta el momento. Y los salarios, bueno, también otras percepciones de vengadas, ¿no? Que a lo mejor se le deban algunos bonos, algunas comisiones, que se le deban a lo mejor horas extra, algún otro concepto, pues también se le va a considerar en este cálculo. Y el cálculo de liquidaciones o la indemnización, ¿no? También. No sé si saben cuál es la diferencia, ¿no? Cuándo se paga un cálculo de finiquito y cuándo se paga una liquidación. Julio, ¿crees que le puedes regresar 2 segundos a la anterior? Aguinaldo Sí. proporcional. ¿Ustedes han hecho algunos pagos sobre, bueno, de finiquitos o de liquidaciones? Bueno, de mi parte no. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Cuándo se paga un finiquito y cuándo se paga una liquidación? Yo sí he hecho algún cálculo de finiquito, pero pues creo que únicamente con estos conceptos, salarios de justamente y vacaciones proporcionales, más la prima, más el aguinaldo. El aguinaldo proporcional, claro, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, justamente el cálculo de las liquidaciones, pues es cuando igual se termina una relación laboral, pero pues cuando el patrón despide, ¿no? De manera injustificada a un trabajador. Este pago se genera pues justamente cuando el patrón pues, por diferentes razones, a lo mejor no le gusta su actitud, su trabajo, no sé, ¿no? Algún problema personal, pues decide despedir, ¿no? A una persona, a un trabajador, decide rescindir de la relación laboral. Y pues el trabajador obviamente eh, puede argumentar que es un despido injustificado porque pues él ha hecho bien su trabajo, no ha faltado, no ha incumplido con el reglamento, no ha hecho ninguna, pues ninguna, actividad que pues pueda caer sobre que sea un despido justificado, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que nos indica la ley es de que, pues, además de que le tengamos que pagar su finiquito, porque nosotros lo estamos corriendo y se le tiene que pagar su finiquito, como el que revisamos ahorita anteriormente, que son su sueldo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pues le vamos a tener que pagar una indemnización. Y esta indemnización va en base a 90 días, que son 3 meses, y se calcula en base a su salario diario integrado. Entonces, bueno, si se va a despedir a una persona y es injustificado, o sea, porque el patrón lo quiere despedir, y el trabajador no ha hecho nada pues para que lo despidan, se le va a tener que pagar esta indemnización de 90 días. Y bueno, también en estos casos, sí, dime, Brenda. Ahí donde dice prima antigüedad 12 días de salario diario integrado por año. O sea, si tienes 5 años son 12 por 5 los 5 años o... Bueno, aquí para el concepto de la prima de antigüedad, la prima de antigüedad se aplica cuando, bueno, solamente se paga prima de antigüedad cuando el trabajador tiene más de 15 años de antigüedad justamente en la empresa. O sea, si un trabajador ya cumplió 15 años de antigüedad, tiene derecho a esta prima de antigüedad, que son 12 días por año. Ok. Si el trabajador tiene menos de estos 15 años, pues no se le pagan estos, bueno, este concepto, ¿no? De prima de antigüedad. La prima de antigüedad es a partir de sus 15 años. Sí, una vez que el trabajador haya cumplido 15 años de antigüedad, tiene derecho a esta prima. La nota. Sí. Bueno, pues ya por lo menos son 12 días. 12, o sea, sí, obviamente como les comentaba, ¿no? Para tener derecho a esta prestación, pues son 15 días, ¿no? Entonces ya
Si ya tienes tus 15 años, pues por lo menos ya aseguraste que vas a tener 180 días, ¿no? De 12 días por 15 van a tener 180 días de, pues de un salario, bueno, de un pago extra, ¿no? En tu finiquito. 180 más los 90, sí, ya, Más los sí. 90 exacto. Y bueno, en este caso en específico de la prima de antigüedad, también en caso de que se vaya a finiquitar el trabajador, por ejemplo, en este caso de finiquitos, que también sea un finiquito, pues, por una baja justificada. Si el trabajador tiene más de 15 años, también se tiene que pagar estos 12 días por año en este finiquito, Ah, o sea, la prima también puede ir en el finiquito siempre y cuando cumpla los los 15 15. años. Exactamente. Y bueno, aquí también hay un concepto que se llama salarios vencidos. Y aquí apenas se aplica. Obviamente, cuando existe una relación, bueno, cuando existe cuando termina una relación laboral y se va a despedir de manera injustificada a un trabajador, pues muchas veces, pues puede que el trabajador no lo acepte, a pesar de que se le vaya a pagar, este, pues su finiquito. Muchas veces también las empresas optan por negociar estos 90 días, ¿no? Hay empresas o hay muy pocas empresas realmente pues los trabajadores tienen más de 15 años, sí existen, obviamente, pero pues la mayoría de las empresas o de los finiquitos no tiene este concepto, ¿no? De prima de antigüedad. Y para las personas que sí aplican esta prima de antigüedad, pues prácticamente las empresas muchas veces no se ponen a pelear con el trabajador, ¿no? Por estos conceptos. Obviamente ya es un trabajador de mucho tiempo, ya la relación laboral duró mucho tiempo, se conocen bien y muchas veces los patrones le pagan lo que corresponde cuando hay una separación laboral del trabajador y más por tantos años de trabajo, ¿no? Muchas veces incluso hasta dan otro bono o alguna otra gratificación, pues por los años de servicio, ¿no? Que se han tenido. Y pues obviamente cuando son trabajadores, pues conflictivos o trabajadores que pues ni siquiera han una vez ni cumplido el año, o llevan 1 o 2 años, pues obviamente en primera pues este concepto no se paga de prima de antigüedad y pues muchas veces también los patrones pues obviamente si saben que es un cliente, un trabajador, perdón, conflictivo, que genera problemas, que no sé, su actitud, su modo de contestar es conflictivo, pues muchas veces también intentan hasta negociar estos 90 días, sabiendo, o sea, obviamente está por fuera de la ley, porque pues la ley te indica que son 90 días en caso de despido justificado, pero pues muchas veces hay patrones que ponen, que incluso hacen diferentes escenarios, ¿no? A lo mejor dice, pues voy a hacer un escenario con 30 días, un escenario con 60 días y un escenario con 90 días, ¿no? Hay trabajadores que pues tampoco conocen bien este aspecto y pues ellos dan los escenarios, ¿no? Y pues si el trabajador te acepta el primero, pues qué bueno, ¿no? Ya te ahorraste unos 60 días. Es Pero cuando se da obviamente una está conciliación, ¿verdad? exactamente, sí, el trabajador Que no me pusieron recibe su salario, bueno, su pago, y pues se puede ir a conciliación y arbitraje. Incluso el trabajador también puede optar por no recibirlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con las cantidades que me dices, no me cuadran, y pues mejor lo revisamos en conciliación y arbitraje. Sí, sí, sí. Entonces, justamente cuando se van a conciliación y arbitraje, pues lo primero que va a hacer conciliación y arbitraje va a decir, pues primero lleguen a un acuerdo, ¿no? Arréglense entre ustedes primero antes de que iniciemos un juicio y todo, pues traten de buscar y de llegar a un acuerdo entre ustedes, ¿no? Muchas veces los conflictos se resuelven ahí, ¿no? En esa ventana que te da este, conciliación y arbitraje para que te puedas poner de acuerdo con el trabajador. Pues muchas veces ahí se resuelven los conflictos. No son muy pocos los que van pues a juicio, ¿no? Pero en caso de que se fuera a juicio, el trabajador tiene dos opciones. Una, aceptar el finiquito y el pago, bueno, la liquidación que le están dando, con la indemnización que le están dando, o decir que lo reinstalen en su trabajo. Si en este caso el trabajador solicita que lo reinstalen, pues el trabajador puede aplicar justamente a cobrarte los salarios vencidos. Obviamente ya no le vas a pagar la indemnización, ni su finiquito, ni la prima de antigüedad, pero él puede pedir que le pagues los salarios vencidos. ¿Estos salarios vencidos a qué se refieren? A que pues si el juicio duró 6 meses, ahorita ya la conciliación y arbitraje
bueno, ya cerró el plazo. Entonces, todos los conflictos legales por el patronal y del trabajador se tienen que solucionar por este mínimo, máximo, perdón, en un año. O sea, ya cerraron ese plazo y todo conflicto se tiene que resolver máximo en un año. Entonces, pues, lo más que le podías pagar de salarios vencidos, pues sería un año al trabajador, ¿no? Pero pues imagínate, ¿no? No lo quieres en la empresa y pues si se fueron a demanda y pues obviamente siempre conciliación y arbitraje, pues la trabajador. Y pues si el trabajador comprueba que no le querías pagar sus 90 días de ley, no le querías pagar sus datos, bueno, todo lo que le correspondía, pues tiene más herramientas para que pues pueda estar a su favor, ¿no? Y ganar el juicio. Entonces, si él decide reinstalarse, este, se van a tener que pagar salarios vencidos por el tiempo que no haya trabajado o que duró el juicio. Ahora, otro tema. Si el trabajador decide que lo reinstalemos en el puesto de trabajo, y el patrón aún así no quiere, porque pues está en su derecho también el patrón, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues yo, o sea, yo no quiero tenerlo en mi empresa, ¿no? Pues aquí entra otra prima también y se van a pagar, funciona parecido a la prima de antigüedad, solamente que aquí en vez de 12 días van a ser 20 días por año trabajado. Entonces aquí, si el trabajador no quiere, el patrón, perdón, no quiere reinstalarlo y a pesar de que el trabajador sí quiera, pues lo que va a hacer es que el patrón va a tener que pagar su finiquito, su indemnización de 90 días, su prima de antigüedad en caso de que aplique y una prima de 20 días por año para indemnizar al trabajador, ¿no? Obviamente, si el trabajador duró 2 años, pues se le van a pagar 40 días. Si nada más trabajó uno, 20 días. Es decir, pero ese es en el caso de que el trabajador se quiera, pues que quiera que lo reinstalen en su puesto de trabajo y el patrón aún así no quiere que se reinstale. Entonces, ese es el único donde aplica esa prima de 20 días. Y por ejemplo, ¿qué sucede si yo como patrón decido, digo, cumple con los requisitos para pagarle los 90 días de indemnización, pero yo le acepto un finiquito donde se calculó por 30 días y no por los 90 y se lo pago y lo acepta? ¿Yo corro o no hay algún O riesgo? sea, el patrón corre el riesgo, sí, claro. O sea, muchas veces, ya sea por desconocimiento del trabajador o también por acuerdo, muchas veces los trabajadores también están de acuerdo que hicieron algo mal, que rompieron algo o les sale más caro, ¿no? Porque pues el trabajador puede, bueno, el patrón puede decir, es que te estoy corriendo porque detecté que robaste. Y pues el trabajador va a decir, no, pues compruébamelo. O lo corriste porque, no sé, descompuso algo, ¿no? Y a lo mejor puede haber un debate, pues el trabajador dice, ok, no te acepto los 30 días de indemnización que me estás dando, ¿no? O también por desconocimiento, ¿no? Muchas veces los trabajadores también tampoco no saben cuántos días se les tienen que pagar o solamente, pues muchos trabajadores también solamente reciben por lo que le dan y ya se van, ¿no? Pero pues obviamente existe el riesgo, ¿no? Incluso a mí me ha tocado también hacer escenarios, como les comentaba, de 30, 60 y 90 días, ¿no? Y pues y también me ha tocado, pues sí, ¿no? Patrones que pagan menos, ¿no? Que pagan, no, pues le pagué el escenario de 30 días o le pagué el escenario de 60 días. Y bueno, pues eso se timbra y se paga, ¿no? Y pues el trabajador si no reclama, pues el patrón no va a tener ningún problema. Pero pues también incluso hay veces que ha sucedido al revés, ¿no? Que se calcula su finiquito, su liquidación, perdón, por los 90 días de ley y pues hay discusiones, ¿no? Con el patrón pues, por algunos temas internos, ¿no? De que, no sé, se me deben cosas, se me deben comisiones, se me deben, pues, otras cosas e incluso el patrón dice, bueno, te voy a dar tus 90 días más otros 30 días, ¿no? Y pues es parte de la negociación y también si se va a conciliación y arbitraje muchas veces sucede lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Para que ya no tengamos problemas, mira, te pago tus 90 días y te doy tanto de más, una comisión, lo metemos como comisión y listo, ¿no? Y ya llegan a un acuerdo y ya se evitan todo el trámite de estar en conciliación y arbitraje, ¿no? Pero pues si se decide pagar menos y el trabajador lo acepta, pues aún así el trabajador incluso tiene todavía hasta un mes o sea, un mes después de que le hayas pagado, obviamente si no se gastó el dinero, ¿verdad? Para reclamar. Incluso aunque te haya firmado el trabajador su finiquito y te haya puesto su huella en el finiquito, el cheque y todo, pues el trabajador puede argumentar
pues que lo obligaron a pagar, a firmar su finiquito y todo, y pues aún así tiene todavía algunos días después de que terminó la relación para ir a reclamar a conciliación y arbitraje, ¿no? A meter su reclamación. 2 meses, dice. ¿Mande? 2 meses son para reclamar. Sí, justamente. Entonces, pues todavía, o sea, no garantiza nada, justamente. Incluso aunque le pagues lo que le corresponde por ley, sus 90 días más su finiquito y todo, tampoco te garantiza que no te van a, que no van a ir a conciliación y arbitraje. O sea, de todas maneras, a pesar de que tú le hayas pagado lo correcto, pues igual aún así pueden ir a conciliación de arbitraje a levantar su queja, ¿no? Su denuncia. Y bueno, ya a lo mejor tú lo aclararás en ese momento en el juicio y todo, que se le pagó lo que le correspondía, pero pues incluso aún así pagándole lo que le corresponde, pues ellos están en su derecho, los trabajadores están en su derecho de ir a conciliación de arbitraje. Que muchos desconocen, ¿verdad? Los conceptos, ¿verdad? Sí, o muchas veces también lo que pasa es que llegan y dicen, no, es que una prima que es abogada me dijo que esto y el otro y esto, y no me cuadran con sus cálculos, ¿no? Y pues hay veces que pues no sé, o sea, también digo, hay otras personas que hacen sus cálculos y pues obviamente no, o el trabajador también muchas veces ni siquiera conoce su salario diario, ¿no? Y dice, no, pues es que ganó más o menos tanto a la semana o tanto al mes, y pues ni siquiera tienen los datos como bien establecidos, ¿no? Pues sí, justamente llegan eso a decir, es que pues, un familiar me dio este cálculo y no coincide con lo que tú me estás dando, ¿no? Y así empiezan los reclamos y pues así también hay muchas, en la conciliación de arbitraje muchos reclamos, ¿no? Por ese tema. Y bueno, justamente lo que les comentaba de la prima de antigüedad, pues está en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajo. Nos indica que pues es un pago a los trabajadores este, que hayan cumplido por lo menos 15 años de antigüedad o tengan 15 años de antigüedad y pues se les va a pagar el equivalente a 12 días de salario por año trabajado. Y bueno, mira, les voy a compartir por el chat. Tengo abierto para que hagamos un pequeño ejercicio y pues ustedes también tengan el papel de trabajo para revisar para hacer este cálculo de un finiquito y una liquidación. ¿Qué les parece? Porque ya les compartí por el chat este archivo con el que, bueno, que vamos a ocupar para, para hacer unos ejercicios. ¿Ok? ¿Me pueden confirmar si sí lo recibieron? Si ya les aparece. Sí. Ok, perfecto. Bueno, dejen abrirlo yo porque no me deja compartir si estaba ocupando el archivo. Guillermo, ¿puedes hablar? Ya no se escucha eco. Yo dije, ¿por qué está tan callado? Pero igual es por el eco, ¿verdad? Pero ya no se escuchó. Es que creo que hace rato tenía el micrófono abierto. Entonces, si ahorita volvemos a hablar, se va a Se escuchar el vuelve, eco. se vuelve a escuchar el eco. Ok. Ahí se escucha o no se escucha. Bueno, aquí nosotros te escucho. Bueno, yo por lo menos te escucho bien, sin eco. Sí, no se escuchan, ya no se escuchan. Ok, perfecto. También les compartí, igual por el Word, actualizamos un poquito la tabla de los ejercicios. Estaba sobre el mismo Word que les había mandado de la nómina que hicimos. Y aquí, bueno, en la segunda hoja les puse algunos cálculos que vamos a realizar para revisar justamente este tema del finiquito. Si quieren, primero lo revisamos así de manera general. De compartir el Word. Y si quieren, ustedes lo van abriendo y me van dando más o menos los datos para irlos llenando, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a hacer el primero, que es ¿no? El señor
Espinosa González, quien ingresó a la empresa el 17 de febrero de 2014, presentó su renuncia al trabajo de auxiliar de almacén. Bien, él presentó su renuncia, nosotros no lo corrimos, él la presentó, ¿no? Y pues se va el pasado, bueno, el día de hoy le puse 24 de abril, ¿no? El pasado 24 de abril. Y pues el salario nómina del señor González era de 480 pesos y la empresa pues obviamente solo le va a pagar lo que le corresponde a las prestaciones de ley, ¿no? Lo que habíamos comentado, ¿no? Que eh, si son algunos, bueno, si es una separación voluntaria por parte del trabajador, pues solamente se le va a pagar su finiquito, ¿no? Y bueno, yo les compartí este pequeño recuadro, esta pequeña tabla de Excel, donde pues aquí aparece finiquito e indemnización, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues el primer ejercicio que vamos a revisar es el caso de un finiquito, ¿verdad? Entonces ya con lo que acabamos de comentar y con lo que revisamos, pues solamente le vamos a pagar sus partes proporcionales, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ir llenando este finiquito, ¿no? Y bueno, nos comentaban que el trabajador era Espinosa, ¿verdad? Espinosa, Espinosa González Roberto. Espinosa González Roberto y, bueno, vamos a poner cuándo ingresó a trabajar, ¿no? La fecha de ingreso. Nos indica que ingresó a trabajar el 17 de febrero del 2014. Y su último día, cuando presentó su renuncia, fue el día de hoy, 24 de abril del 2025. Y automáticamente aquí ya está formulado, nos va a dar cuál es su antigüedad, ¿no? En este caso, bueno, este trabajador tiene 11.19 días, bueno, años, perdón, de antigüedad, ¿no? Del 2014, del 17 de febrero de 2014 al 24 de abril de 2025. Y bueno, vamos a calcular cuál es su salario diario. Su salario diario es de 480 pesos, ¿no? Aquí también está el apartado del salario diario integrado o salario base de cotización. Para este cálculo no lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Pues porque no vamos a necesitar prácticamente algún cálculo con su salario base de cotización, ya que solamente se le van a pagar pues sus partes proporcionales de ley porque es un finiquito. Pero pues igual, si tuviéramos el dato, pues lo podemos poner, ¿no? Yo aquí había hecho el cálculo de, obviamente, considerando 24 días de vacaciones que le corresponden, porque ya son 11 años, le corresponden 24 días de vacaciones al año. Y bueno, considerando que también que sus prestaciones son de ley de 15 días de aguinaldo y el 25% de su prima vacacional, pues su prima me da de 1 punto, no es cierto, de 1.05. Listo. Entonces aquí me aparece que su salario base de cotización es de 506. Lo podemos poner nada más pues de manera informativa, pero pues prácticamente no lo vamos a ocupar, ¿no? Entonces, justamente aquí ya vamos a empezar con el cálculo. Ya pusimos los datos principales, que son los datos del trabajador, ¿no? Su nombre, su fecha de ingreso, su fecha de salida y su salario. Lo primero que vamos a necesitar para poder nosotros realizar el cálculo. Una vez que ya Julio, hemos... ¿Mandé, perdón? discúlpame, que te interrumpa. Cuando hay un cambio de salario, sé que, no sé, que te lo aumentaron eh, durante el último mes, ¿se toma el último o se toma un promedio o cómo? Bueno, se toma el último salario con el que el trabajador haya estado cotizando. El último. El último, Exacto. así, ayer le cambiaste el salario y se va mañana, pues con ese. Ok. Ujú. Exacto. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcularle pues sus partes proporcionales. Digamos, si ese trabajador digamos, es en una nómina quincenal y se le deben sueldos, pues se le van a pagar sus días de sueldo, ¿no? Digamos que
es quincenal, entonces este trabajador trabajó el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24, ¿no? Se le Oye, deben aquí sí hay que usar los dedos, ¿no? sí, justamente Irle porque contando, sí. para ir revisando, ¿no? Cuántos días son los que le corresponden. Entonces, por ejemplo, si este trabajador fuera quincenal, del 16 al 24 son 9 días, pues le corresponden o se le deben todavía salarios de 4,320 pesos. Y justamente como hemos comentado, le vamos a pagar la parte proporcional de aguinaldo. La parte proporcional de aguinaldo, pues este trabajador se va hasta abril. Entonces, esto quiere decir que trabajó 31 días en enero, 28 días en febrero, 31 Aquí días en tomamos marzo, entonces el año calendario el año calendario para el justamente. aguinaldo, ¿no? Porque el aguinaldo se paga por año trabajado del año calendario. Ahorita vamos a ver otro cálculo con las vacaciones, pero para el aguinaldo, lo que llevamos del año, del 1 de enero y a la fecha. Exactamente. Entonces aquí vamos a considerar los días que trabajó de este año calendario, que nos dan un total de 114 días trabajados. Y justamente vamos a realizar una tabla de tres para sacar sus días proporcionales. Aquí estamos poniendo que tiene prestaciones de ley, le corresponden 15 días de aguinaldo y pues estos 15 días de aguinaldo son por los 365 días trabajados, ¿no? Pero pues el trabajador solamente trabajó 114 días. Entonces hacemos una simple tabla de tres, los 15 días por los 114 entre los 365. Esto nos quiere decir que pues al trabajador únicamente le corresponde de partes proporcionales de aguinaldo 4,68 días. Y pues automáticamente lo va a jalar acá en el apartado de aguinaldo. Y lo que vamos a hacer es estos 4,68 días, pues los vamos a multiplicar por su salario diario nominal. Entonces aquí ya llevamos sus 9 días de salario que se le debían de su nómina, más sus 4,68 días de aguinaldo. Y ahora vamos con las vacaciones. Aquí justamente, como bien lo comenta el contador Víctor, aquí no lo vamos a manejar por año calendario, lo vamos a manejar por su año De aniversario, ¿no? de aniversario, exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros Ay, realizáramos, bueno, perdón, aquí, sí, Julio, mientras lo vas poniendo, aquí el año para efecto de vacaciones es desde que entró a trabajar, el día que entró, hasta un año después. Entonces él el 17 de febrero del 2014 entró, cada 17 de febrero él cumple un año, es un aniversario. exactamente. Entonces hay que manejarlo desde ese sentido. ¿Sí? Exactamente. Entonces, justamente, por ejemplo, aquí, prácticamente el 17 de febrero de 2025 el trabajador acababa de cumplir sus 11 años. Ahorita, obviamente, ya tiene un poquito más de el 17 de febrero de 2025 a la fecha, pero prácticamente el 17 de febrero de 2025 él cumplió aniversario. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir del 17 de febrero, bueno, del 17 de febrero vamos a contar El sus 18, días, ¿no? O del del 18 sí, bueno, sí, del 18, 18 van a ser 11 días. 20, 28, 11 días. Exacto. Van a ser sus 11 días de febrero, más los 31 días de marzo, más los 24 días de abril. Aquí nada más él trabajó 66 días de su año número 12 prácticamente, porque ya está, ya había cumplido el 11, nada más trabajó 66 días de su año 12. Exacto. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a modificarle sus días de vacaciones. Como ya sabemos, bueno, son 12 días el primer año, 14 días el segundo, el tercero son 16, el cuarto 18, el quinto 20 y el sexto 22. Y luego a partir de aquí del 6 al 10 tocan 22 días. Bueno, aquí me lo marca como fecha. Creo que a un lado había una tablita, ¿no, Julio? Si no para ponerle 1, 2, 3, 4, ¿no estaba? Porque No. no Ah, ok. Pues ponerle 1, 12, 2, 14, ¿no? Y para que lo entendamos bien. Perfecto. A partir del quinto año, cada 5 años. Entonces creo que es del el año 5. Pues aquí justamente Ajá.
Entonces aquí justamente del año 6 al 10 son 22 días. Entonces ahorita prácticamente de los 11 días le tocarían 24 que corresponde del día 11 del año 11 perdón, al año 15. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer es, pues le vamos a poner sus 24 días de vacaciones que le corresponden. Y justamente vamos a hacer lo mismo. Los 66 días que trabajó por los 24 días que le corresponden de vacaciones por los 66 días que trabajó entre los 365 días del año. Y pues nos indica que trabajó, bueno, que le corresponden únicamente de esos 24 días, 4.34 días de vacaciones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, los 4.34 por su salario diario. Y únicamente lo que vamos a hacer aquí es calcular su prima vacacional, igual de esos, 20 de esos 4 días que le corresponden de vacaciones. Entonces, prácticamente de esos 2.083 que le corresponden de vacaciones, el 25% son 520.77 de prima vacacional. Y es lo único que le vamos a pagar. Aquí aparece la suma. Obviamente, bueno, aquí también en algunas empresas también le pagan algunos conceptos de su sueldo, también aprovechan para ponerlos aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú, como el caso que revisábamos, tenía vales de despensa, pues le pagan lo correspondiente a los 9 días de vales de despensa, ¿no? Aunque aquí justamente pues se los pagan ya en efectivo, ¿no? Ya no se los depositan en su tarjeta de vales, se los pagan junto con su finiquito, pero pues hay algunas empresas que optan por esto. Sí, Guillermo, adelante. Ahorita que veíamos lo de los días de vacaciones, ¿cómo quedó la tablita? Julio quedó con 5 días, 5 años, 20 días, Aquí a la y luego, derecha, Sí, el primer año, 12 días. El segundo año, ajá, 14 días. El tercer año, 16 días. El cuarto año, 28 días. Y el quinto año, 18. 20 días. Sí, El cuarto 18 año, luego días. son 18. Y de 6 luego, a 10 años, Cada queda 5 22 años. días, exactamente. Y luego, bueno, a partir del quinto año, cada 5 años aumenta 2 días. Exacto. Entonces, del 6 al doble. 10 son 22 días. Y luego ya del 11 al 15 ya aumentan a otros 2 días y son O sea 24 que días. tienes 6 años trabajando, tienes 22 días de vacaciones, tienes 7 años trabajando, 22 días de vacaciones, 8 años trabajando, Y, tienes 22 días, y no se así es mueve. sucesivamente hasta llegar a un máximo de ¿cuántos días de vacaciones? Pues no, no Pues Los hay, que no hay un no día hay máximo máximo. hasta que se no. jubilen. Pues sí, hasta que Ah, llegue a sí, a la edad de pensión, ¿no? o sea, Sí, de 16 años a 20 son 26 26, días. correcto. Exactamente. Bueno, 26 días. Ahí lo puedes correr, no sé si tu fórmula corre, creo que no, porque Sí, porque lo puse manualmente. lo pusiste manual. Sí. Pero bueno, así va justamente. Y bueno, entonces justamente aquí lo que hicimos fue poner en sus vacaciones los 24 días que le correspondían y bueno, sacar su parte proporcional. Y bueno, como les comentaba, hay algunas empresas que junto con su salario pues les pagaban algunas otras percepciones, ¿no? Premio de asistencia, premio de puntualidad. Hay muchas empresas aquí aprovechan para pues a lo mejor pagar esa parte proporcional, ¿no? De que le correspondía, ¿no? Si, si por ejemplo ganaban como en el caso que habíamos revisado de salario ganaban el 10% de premio de puntualidad y de asistencia, pues le pagan lo correspondiente a los días que trabajó por su premio, ¿no? En este caso, pues él trabajó 9 días, le correspondían 4.320, pues le correspondería de premio de puntualidad y asistencia 432. Hay algunas empresas que lo ingresan en su finiquito como parte de su nómina normal, como lo comentaba, su sueldo más sus percepciones, y bueno, le agregan ya su aguinaldo, sus vacaciones y su prima, ¿no? Hay algunas otras empresas que optan por estos 864 pesos, mejor ponerlo como un concepto de gratificación. Entonces, bueno, aquí depende, pues, cómo lo maneje la Sí. empresa, obviamente, ¿no? De hecho, este formato de finiquito lo pueden ajustar ahí donde dice premios justamente de despensa
Y normalmente es recomendable tener uno que diga gratificación por si negociaron con el trabajador. El otro que vamos a ver es una liquidación conforme a la ley, pagando la indemnización como dice la ley, pero no necesariamente siempre o es un finiquito o es una liquidación, hay como el híbrido, ¿no? Te doy un mes de salario y ya vete, o te doy mes y medio, o te doy 15 días, o te doy 2 meses. Entonces, eso no lo podemos poner en ningún concepto, porque no es algo que establezca la ley establece 3 meses de indemnización. Y si yo le doy un mes de regalo, pues tendría que ponerlo en algún concepto que se llamara gratificación, se lo regale, que le acumule a los impuestos y todo. Ujú. Pero sigue Exactamente. siendo renuncia, sigue siendo finiquito, un finiquito con un regalo. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pero por ejemplo, para digamos, este caso, digamos, no se le va a pagar nada más, solamente se le van a pagar sus partes proporcionales, ¿no? Su sueldo, aguinaldo, vacaciones y su prima vacacional. Y bueno, ¿qué corresponde a esto? Pues obviamente, como hicimos el ejercicio, vamos a sacar sus partes exentas y sus partes grabadas. Entonces, bueno, de su salario, los 4.320 pues prácticamente todo es grabable, ¿no? Todo va a la tabla de ISR. Y luego, por ejemplo, el aguinaldo, aquí nos aparece que el aguinaldo todo es exento. ¿Por qué? Bueno, acá arriba hay una tabla donde yo les pongo las partes exentas para conceptos de este tema, ¿no? Y, por ejemplo, el aguinaldo tiene 30 UMAS exentas para ISR. Entonces, si yo multiplico la UMA por los 30 días, pues me dice que nosotros tenemos una base exenta de aguinaldo hasta por 3.394. Y pues si revisamos aquí, pues obviamente es menor, ¿no? Porque nada más le correspondían 4.68 días, salió de 2.248, pues todo es exento, ¿no? Para cuestiones de ISR. Y luego, para vacaciones, bueno, las vacaciones como se las estás pagando y era parte de su sueldo, también son grabables. Aquí no tiene nada exento, todo entra grabable para cuestión de ISR. Y su prima vacacional, que aquí también todo es exento, porque al igual que el aguinaldo, la prima vacacional tiene 15 días, bueno, 15 UMAS, perdón, exentas. Aplicamos las sumas por los 15 días. Tenemos una base exenta de 1.697 pesos. Se le va a pagar únicamente 520, pues todo es exento. Aquí justamente había otros dos temas, ¿no? Que hay exentos. Uno es por la indemnización. En este caso no se está pagando indemnización, se está pagando únicamente su finiquito, pero la indemnización se tiene 90 días, 90 UMAS, perdón, por año trabajado. Entonces, pues aquí el trabajador, pues sí, tiene bastante, tiene 11 años. Si nosotros multiplicamos la UMA por los 90 días y luego por los 11.19 años trabajados, pues va a tener un exento de 113, de hasta 113.000 pesos de exento. Y lo mismo va a pasar, aquí también son 90 UMAS. Ok, bueno, entonces ya una vez conociendo cuáles son sus partes exentas y gravables, pues lo que vamos a hacer es pues, calcularle el impuesto. Y pues aquí nos indica que la base gravable para ISR son 6.403 pesos de su percepción, ¿no? Lo que va a grabar para ISR. Y pues lo único que vamos a hacer es exactamente, vamos a tabularlo igual con las tablas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cálculo del ISR, nos da un subsidio, bueno, nos da un ISR después de subsidio de 379 pesos. Aunque aquí me parece que sí estamos ocupando las quincenales. Ok, perfecto. Obviamente, si esta persona se le pagó su primer quincena, pues obviamente lo que nos indica la ley del ISR, pues es que este pago que se le haga también lo vamos a tabular con las tablas quincenales.
y nos da un ISR de 379 pesos. Entonces aquí ya automáticamente nos hace la resta, ¿no? De todas sus percepciones, de los 9.172 pesos que va a recibir, pues va a recibir, se ve un monto pequeño de ISR, que nada más se le va a descontar 379, pero pues porque prácticamente tiene algunas partes exentas, ¿no? Y justamente aquí abajo nada más va a estar el resumen de la liquidación y van a ser igual. Su salario, su aguinaldo, su prima vacacional y su monto bruto de estos montos que se le va a pagar, ¿no? 9.172 pesos. Menos el ISR de 379, pues va a recibir total entrega del trabajador, pues 8.793 pesos. No sé si tengan alguna duda en este cálculo de su finiquito. Me comentaban que algunos, pues no, bueno, Brenda creo que no había hecho cálculo de Ya, pero ya tiene el algún formato, ¿verdad, finiquito. Julio? Sí, ya se los compartí Ya también lo tengo Sí, por... de esto. ese formato está muy bueno. Estoy trabajando a la par como... por ejemplo, cuando tiene alguna gratificación, ahí cómo se, todo exento, todo graba o Todo graba. Todo todo graba. Sí. gratificación, todo graba. Sí, mira, aquí, de hecho aquí había tenido el concepto de gratificación, pero de acá arriba lo había quitado. Le Ajá. puedo agregar aquí. Los premios también graban, ¿verdad? Graban todos. Sí, exactamente. Sí, en este tema la ley del ISR se interpreta de que lo que diga en la ley, el artículo 93, como conceptos exentos, son los únicos. Si no los menciona ahí ese artículo, que sí que no. Ah, ok. Entonces, gratificaciones, eso no se mencionan en la ley. Este, entonces entendemos que son grabados. Si no hay una exclusión en ese concepto, graba. Exacto. Ujú. Sí, por ejemplo, ahí a Julio le pagó 14,400 pesos de gratificación, pues estaría todo grabado, ¿no? ¿En qué artículo, profe, dijo? No, no, más bien no hay artículo que hable sobre la gratificación. Pero sí de los exentos De para los el ISR. exentos, el 93 de la ley del ISR. Así. Artículo 93 de la ley del ISR, todo lo que hemos comentado de las vacaciones, del aguinaldo, la prima vacacional, Sí, todo eso está en el 93. De hecho, no sé si tú tengas ahí la ley, Julio, pero la podemos abrir rápidamente. porque no la tengo. No, no la tienes, yo la tengo aquí, entonces déjenme mostrarles Es, rápidamente. Sí, y ahí están todos los conceptos que hemos. Déjenme mostrarla, Julio, tantito. Sí, Ahí estamos. A ver, voy. Está abriendo. Aquí y ya está. Miren, entonces tenemos, aquí está la ley del ISR. Y si buscamos por acá, artículo 93. En el artículo 93, vamos a ver, por acá está, ahí está. Fíjense, aquí está interesante porque todo lo que hemos comentado en estos 2 días, sobre todo, está aquí. Dice de manera muy clara, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Entonces ahí vienen todas las fracciones. Este, aquí, por ejemplo, fíjense, tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario
o de la prestación que realice los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda al equivalente de 5 veces el salario mínimo. Esto es lo que interpretábamos como la exención del 50% de las horas extras y que no se pasaran de 5 UMAS. Julio mencionó ayer que los que reciban los trabajadores de salario mínimo, pues tampoco pagarán impuestos. Eh, Dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas al pago del impuesto, se pagará. O sea, lo que rebase esos topes pagará impuesto, ¿no? Y aquí vienen las indemnizaciones por riesgo de trabajo, no pagan impuesto, las jubilaciones, pensiones, tampoco pagan, tienen un tope. Los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, no pagan. Las prestaciones de seguridad social, los subsidios que obtengamos por guarderías, actividades culturales, la previsión social, ¿se acuerdan? Los vales de despensa, ahí está. Pues las aportaciones de la subcuenta de vivienda, o sea, el Infonavit que saquemos, los provenientes de cajas de ahorro, siempre y cuando cumplan con los 4 requisitos que vimos ayer. Y así, ¿no? Las cuotas de seguridad social, etcétera. ¿Sí? Ahí están todas. Eh, Aquí está, que va a decir Julio en un momento, los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por conceptos de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros. Ahí está, las indemnizaciones. Hasta dice los años de servicio serán considerados el cálculo, gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente de 30 días. Eso es el aguinaldo, ¿sí? Y bueno, pues ahí hay todos estos, ¿no? Entonces, si buscamos en todas estas fracciones, no hay nada que hable de estas gratificaciones, este, de las que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, artículo 93 de la ley del ISR, y ahí están todo el fundamento de lo que aquí el licenciado Julio Montiel nos ha estado comentando, pues ahí está el fundamento.